Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas. Vamos a hablar de un tema súper importante y también súper complejo en nuestro país, que tiene que ver con la alimentación saludable de los chicos. La alimentación saludable toda la vida, pero queremos empezar a enfocarnos en esa alimentación desde que son chiquitos. Cuando digo difícil y doloroso es porque lamentablemente sabemos que en nuestro país la mitad de las familias son pobres, en consecuencia una proporción de esa característica de chicos no come, menores de 14 años no comen bien todos los días, no terminan de recibir todas las comidas necesarias, a lo mejor la única que tienen está en el comedor de la escuela, con lo cual es muy difícil y muy dispar abordar este tema, porque lamentablemente hay quienes pueden darle a sus hijos una alimentación saludable y hay quienes pueden darle lo que pueden. Como sea, lo importante siempre es educar, es tomar conciencia y también asumir lo que tenemos, ¿no? Y entender la realidad que tanto duele y cuánto afecta una alimentación que no es balanceada. Cuánto afecta y qué grande es esa deuda que tenemos. Deuda que mientras no superemos, no hay otras discusiones más importantes. Si todavía en nuestro país hay chicos que no comen todos los días, es que realmente hay mucho por hacer y demasiadas asignaturas pendientes. En un ratito vamos a estar hablando con un especialista en la materia que conoce muchísimo porque además se desempeña en el Hospital Garrahan, que es un centro de referencia hablando de chicos y de salud. El doctor Gabriel Orgalo está con nosotros. Gaby, bienvenido. Como siempre, un placer. Qué bien que hiciste el programa el otro día. Gracias por reemplazarme. Yo quedé knockout después de la vacuna. Así que gracias, Gaby. Me puedo ir tranquila de vacaciones, me puedo enfermar, todo tranquilo. ¿Cómo te va, Milva? No, al contrario, el agradecido soy yo y que te extrañamos y que celebramos que estés de nuevo con nosotros. Así que Y que ya tenga es la un gusto segunda dosis puesta que también. compartamos. Sí, exactamente, Gracias, Gaby, exactamente. gracias. Pero bueno, a veces, viste, las No, al secuelas de contrario. la vacuna tienen algunas cuestiones, pero está todo perfecto. Bueno, me llamó la atención el título de tu Genial. columna de hoy, Los abuelos Sí. de la medicina. A ver. Claro, vos sabés que la semana pasada, cuando estuvo la licenciada Boli, que nos hablaba del inconsciente colectivo, el Ujú, inconsciente colectivo, en tanto Carl Jung, que fue el padre, ¿no? Que son las estructuras mentales que comparten todos los miembros de la misma especie y que trascienden a través de los años. Yo dije, bueno, la medicina siempre hablamos de los padres de la medicina, ¿no? Entonces hablamos de Pasteur, de Koch, de Osler, que son realmente los médicos que a partir del siglo XIX le han dado un gran impulso, pero la medicina es mucho más que todo eso. La medicina ujú. tiene, te diría que miles de años, desde en Oriente, en China tiene más de 5.000 años, sabemos que la acupuntura, que la medicina ayurvédica de la India, Ujú. que acá en las Américas, mucho antes de que llegue la conquista, los médicos, los chamanes indígenas tenían generalmente la medicina estaba muy asociada a lo místico, a lo religioso. Entonces empezar a ir un poco hacia atrás y ver desde dónde venimos con la medicina. Eh, los médicos antiguamente eran médicos que abarcaban grandes temas del conocimiento, por eso se llaman polímatas, hasta llegar a la actualidad que somos cada vez más súper especialistas, de aquellos grandes Claro, conocedores a estos súper especialistas. Fíjate que en la Edad Antigua es donde empieza realmente, en la Edad Antigua se considera desde la escritura hasta la caída del Imperio Romano, tanto en Egipto con los primeros papiros que se descubren que eran prácticamente enciclopedias médicas, o el primer médico que se conoce de Grecia que es Hipócrates, a quien le debemos el famoso juramento hipocrático. Ya en ese momento se hablaba de respetar a los colegas y de poner al paciente por delante de todo. Fíjate que tanto los que curaban enfermedades eran los sacerdotes, que eran cuando las enfermedades se le daba un carácter divino, los magos, cuando se le daba un carácter mágico, o los médicos cuando era un origen natural. Y acá es donde empieza con Hipócrates, donde empieza la técnica de la medicina. Por eso se lo considera el primer médico, porque es el que empieza a desarrollar esa técnica. Ya en el imperio romano aparece Galeno, y cuando entramos en la Edad Media con el oscurantismo y cuando todo aquello relacionado al estudio sobre cadáveres y sobre el ser humano empieza a ponerse debajo de un manto para tratar de ocultarse, lo que resurge es la edad de oro del Islam y aparecen grandes médicos originados en Islam y uno, si no es uno de los más grandes, es Avicena. Avicena, imagínate, alrededor del año 1000 era un médico de Persia, está la película El médico, que yo te recomiendo que la mires, donde ok. realmente en esa época operaban cataratas, Milva,
operaban No te puedo cataratas, creer. quitaban el cristalino. Estamos hablando en el año 1000. Estaba también Averroes y Maimónides, que eran tanto médicos musulmanes o judíos, pero que eran de la antigua España ocupada por los árabes. Hasta entrar luego en la Edad Moderna, que arranca, digamos, desde la caída de Constantinopla a la Revolución Francesa, donde ahí aparecen ya otros médicos y empieza ya toda la historia de la farmacología, el uso de medicamentos, el uso de sustancias químicas, y uno de los más conocidos de esto fue Paracelso, que era un gran y reconocido alquimista, farmacólogo, antiescolástico, fue el que recupera las escrituras de Avicena, incluso con Leonardo da Vinci, que escondiéndose de la iglesia hace disecciones y empieza a estudiar el cuerpo humano por dentro y se pone al ser humano en el centro de la escena y no tanto como un producto divino. La medicina en Milva se construyó desde la duda, desde la curiosidad y desde la refutación. Fíjate que Paracelso decía, no vamos a seguir las enseñanzas de los viejos maestros, sino la observación de la naturaleza, confirmada por una larga práctica y la experiencia. Ya lo decía hace varios siglos atrás. Pero los nuevos conocimientos, no obstante, Milva, se construyen sobre los anteriores, siempre respetando como si fueran capas geológicas que se van agregando al conocimiento anterior, nunca destruyendo al anterior, sino construyendo. Por eso se fue haciendo desde cada vez más abarcativo a lo más especializado, hasta llegar a la medicina de hoy. Por eso creo que le debemos a estos abuelos, a estos bisabuelos y a estos tatarabuelos de la medicina todo lo que somos hoy. Para terminar, te digo que la medicina siempre se recrea de aquellos viejos conceptos de esos precursores. Te termino con las últimas estrofas de un soneto de Francisco Luis Bernardes que aclara todo esto, que dice, lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepulcro. Así que nunca reneguemos de lo que los viejos maestros siempre nos enseñaban. Me quedo a escuchar a nuestros invitados. Gracias, Gaby. Abrazo grande. El lado B, la columna del doctor Gabriel Barbagalo. Hasta la próxima semana, Gaby, como siempre. Quería compartir con ustedes un trabajo muy importante que tiene que ver con la Federación Argentina de Cardiología y su campaña Corazones en Altavoz, especialmente una campaña de prevención de enfermedades cardiovasculares enfocada en las mujeres, fundamental, presta mucha atención. La doctora Lorena Brocal, cardióloga, miembro de la Federación y presidenta del Comité Cardiovascular de la Mujer, nos habla de este proyecto, de esta campaña. Hola, yo soy la doctora Lorena Brocal, soy cardióloga, cordobesa, pampeana por adopción, miembro de la Federación Argentina de Cardiología y presidenta del Comité de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer. Nuestro comité lleva un poquito más de 16 años intentando disminuir la incidencia de enfermedad cardiovascular en las mujeres. Hoy en la Argentina, 1 de cada 3 mujeres muere por enfermedad cardiovascular. Y nuestro trabajo es poder llevar el mensaje a toda la población para disminuir esa incidencia. Quien no conoce la realidad no puede cambiarla. Para ello, todos los años creamos una campaña que inicia el 26 de agosto, que coincide con el natalicio de la Madre Teresa de Calcuta, y durante todo ese mes concientizamos a la población de diferentes maneras. En esta era de pandemia, nuestro trabajo ha sido virtual y hemos creado Corazones en Altavoz, un podcast de la Federación Argentina de Cardiología que consta inicialmente de una temporada con 9 episodios. En cada episodio vas a poder escuchar distinta información sobre las etapas de la vida de la mujer, así como cómo transcurrir un embarazo saludable, la etapa de la menopausia, cómo cuidarte de los diferentes factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, el tabaquismo, y cuáles son algunas estrategias para tener un corazón sano. Este es nuestro trabajo, está disponible a través de YouTube y Spotify y en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Ojalá puedas unirte y difundirlo, porque necesitamos que escuches tu corazón y que puedas compartirlo para que el mensaje llegue a más cantidad de mujeres y podamos entre todas disminuir la incidencia de la enfermedad cardiovascular en la mujer.
Qué linda la doctora Brocal, me encantó. Aparte, cómo lo comunica. Excelente trabajo, lo estamos amplificando en salud en todas las políticas. Lamentablemente, en los últimos tiempos, las mujeres pasamos al frente en patologías cardiológicas. Antes no era así. Bueno, hubo una serie de cambios de costumbres, de hábitos y demás que hicieron que se vuelva una enfermedad realmente compleja para nosotras y muchas veces mortal. Así que nos sumamos a la difusión de este proyecto Corazones en Altavoz y lo difundimos, ¿eh? No dejes de escucharlo, está buenísima la campaña. Quiero saludar ya mismo, porque ahora sí vamos a hablar del tema que te propuse al comienzo, la alimentación en nuestros chicos, en nuestros hijos, en las infancias, algo tan complejo, tan importante y en algún punto doloroso en nuestro país por la realidad social que nos atraviesa. Quiero presentarte, te decía, a la licenciada Mariana Raspini, que es nutricionista y que es miembro del equipo de alimentación del Hospital Garrahan. Mariana, bienvenida, salud en todas las políticas. ¿Cómo estás? Hola, Milva, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. A vos por tu tiempo y porque sos un referente muy importante, primero por supuesto por tu profesión, pero además porque te desempeñás en el Hospital Garrahan, centro de referencia, respetamos y adoramos el hospital y creo que vos desde allí nos podés brindar un gran panorama, ¿no?, de cómo estamos alimentando a nuestros chicos en un contexto de pandemia, en un contexto de pobreza, de una población muy afectada por la pobreza, de muchas familias que no pueden, no tienen para darle de comer a sus hijos, y en el otro extremo quienes sí pueden elegir o tienen el privilegio de poder elegir qué alimentos brindarles. En este contexto, ¿cómo hacemos para alimentar a los chicos lo más saludable posible? Bueno, Milva, mira, me gustaría hablar un poco de un concepto importante que es la malnutrición. Nosotros en la Argentina llenábamos los libros o las recomendaciones hablando de la desnutrición como el principal flagelo en nuestros niños, de la desnutrición aguda. Sin embargo, las últimas encuestas nos dicen que el flagelo o con lo que tenemos que paliar es con la malnutrición y que es un concepto complejo ya que abarca déficit y excesos y muchas veces en la misma situación. Nuestro país es uno de los países de la región que más tasas de exceso de peso, de sobrepeso y de obesidad en los niños tienen. Por lo tanto, ya de por sí estamos en una situación de desventaja. Para que te des una idea, 4 de cada 10 niños tienen exceso de peso en edad escolar, los mayores de 5 años. Con lo cual, atravesar la pandemia y esta situación inédita para cualquier persona que nos toca vivir en este siglo y ser miembro de salud es un desafío importante porque tenemos la conjunción de 2 pandemias. La pandemia de la obesidad declarada por la OMS hace unos cuantos años y la pandemia del COVID-19. Entonces acá nos encontramos con una situación que exacerba y pone de manifiesto quizás muchas carencias que veníamos teniendo. Sí, es cierto. Mariana, lo que tenemos que sumarle, pensaba en las pandemias, esta situación que mencionaba al principio, ¿no?, de pobreza también, donde de pronto en algunos casos los chicos comen de más o hay familias que pueden darle de comer lo que quieran porque no tienen problemas y resulta que están mal alimentados y aquellas familias que comen lo que pueden y también están mal alimentados, ¿no? Esto también es otra condición. La bibliografía internacional nos trae que hay factores estresores propios también de la condición que tuvieron que vivir los padres en esta pandemia, en el aislamiento, en los chicos fuera de su ámbito social, que hace que también condicionen no solamente la disponibilidad de alimentos, que es lo que ocurre en estos niños, sobre todo en sectores más vulnerables, sino también los hábitos, la pérdida de rutina que hizo que esta condición o esta vulnerabilidad se exacerbe aún más y podamos pensar, no tenemos cifras actuales, pero podamos pensar que estas cifras que te decía de 4 de cada 10 niños, la pandemia nos haya traído un aumento, ¿no?, en estos. Sí. Y lo que nos pasa, si bien los sectores vulnerables son obviamente a los que más les pega estas crisis socioeconómicas y esta situación poco vista o poco vivida por nosotros,
es que la obesidad es un eje transversal. Ya la obesidad es una circunstancia, es una condición que es transversal a muchas de las patologías en edad pediátrica. Y teniendo en cuenta lo que venía escuchando, no solo del doctor que antecedió, sino también a esto del cuidado del corazón en las mujeres, ¿cómo somos nosotros los adultos responsables de cómo van a ser estos niños en la edad adulta? Y me parece que el enfoque preventivo tiene que ser lo ideal, ¿no? Para que estos niños se conviertan en adultos sin comorbilidades, sin complicaciones, que van a afectar el desarrollo de una nación, a disminuir los costos en salud, en las rehabilitaciones, a lo cual una población a nivel mundial se mide por su estado de salud. Y estamos en una situación donde, bueno, tenemos un largo camino por transitar y quienes velamos por la salud de los niños y por la prevención, queremos que sean adultos sanos. Claro que sí. ¿Cuáles son las consecuencias que un nene, que una criatura, que un chiquito que tiene sobrepeso u obesidad puede padecer en el futuro si no se lo aborda a tiempo, si no se corrige su situación y se mejora su nivel de alimentación? La obesidad de por sí o el exceso de peso, condicionantes multifactoriales. Uno puede decir, bueno, pueden ser comorbilidades o enfermedades asociadas, como conocidas como la diabetes, como enfermedades cardiovasculares, como alteraciones en los valores de colesterol o de lípidos sanguíneos, enfermedades osteoarticulares por el exceso de peso que tienen que soportar las articulaciones. Pero hay otro factor que es muy importante y que a veces es muy difícil medirlo fisiológicamente, y es la baja de la autoestima, el aislamiento, Claro. la pérdida de contacto con sus pares, la pérdida de relaciones con sus pares que estigmatizan a este niño y hace que quizás no tenga el mismo potencial de crecimiento y desarrollo que otro. Como vos hablabas... Sí, te escucho, No, perdón. las situaciones, la vulnerabilidad obviamente pone de manifiesto esto aún más, pero Sí. las cifras de sobrepeso y obesidad han avanzado en todos los quintiles de la población. Es decir, en el que quizás tiene más acceso a cierto tipo de alimentos, pero también ha incrementado por la baja actividad física, la alta tasa de sedentarismo, Sí. bueno, un montón de cosas que obviamente ponen de manifiesto que aquellos con mayores recursos van a tener quizás desde lo educacional un poco más de recursos para colaborar en el crecimiento y desarrollo de los niños, pero es algo que está avanzando y que el mundo no pudo con la obesidad, ¿sí? Entonces, Sí, realmente bueno, es uno de los dramas, si no situación... lo... Claro, no se visualiza como tal. Si no lo traemos a colación, no es un tema que esté dentro de la agenda de las pandemias, por decirlo de alguna manera, de los Exacto. graves problemas que tiene la salud a nivel mundial, y ni hablar en los más chicos. Mariana, ¿cómo... Hay especialistas que cómo... dicen... Sí. Hay especialistas que dicen que estos niños van a vivir menos años que sus antecesores, porque ya de por Eso sí es un dato terrible. tienen estos factores de riesgo y estas comorbilidades asociadas, a lo cual es terrible pensar que pensamos en mejorar la calidad de vida, en otros avances, y la alimentación, que es un hábito cotidiano, que lo repetimos más de una vez por día y que tiene un valor sumamente fundamental, no le estamos haciendo foco, o al menos no le estamos encontrando la solución o la acción. ¿Y por dónde empezamos? Porque es como que ante semejante panorama tan grave, ¿no? Es cómo y por dónde empezamos, sobre todo partiendo de la pandemia. Cuando decías la falta de actividad física, el año pasado los chicos no se movieron de la computadora. Quienes tenían computadora, por supuesto, entre las clases de Zoom, quienes pudieron tener clases por Zoom, pasaban el día sentados frente a las pantallas y comían, porque no se podía hacer absolutamente nada, digo, en los momentos más estrictos de la cuarentena. Y eso todavía se siente. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo hacemos para nosotros tomar conciencia como adultos y poder transmitirle realmente una enseñanza y un hábito de verdad saludable? Tenemos que nosotros también cambiar hábitos de consumo. Exacto, porque primero yo creo que reconocer el problema, identificarlo, bueno, es este diagnóstico de situaciones lo que primero nos hace pensar en, bueno, líneas de acción para poder lograrlo. Obviamente que desde la perspectiva individual va a tener su peso el cambio, obviamente individual, familiar, del grupo de pertenencia de estos niños, y esto debería extenderse a políticas más
que abarquen mucho más, ¿no? Los entornos saludables, Claro. las escuelas saludables, pero bueno, la mínima célula en donde está inmerso este niño es una familia, y es una familia que tiene que tener, además de los recursos, una educación alimentaria, porque sabemos que con los recursos solos quizás no es lo único que nos va a No, por llevar a buenos supuesto. resultados, sino una adecuada educación alimentaria que nos permita tener una alimentación saludable. Nadie habla de dietas restrictivas, de dietas bajas en calorías, sino una alimentación completa, saludable, que permita que los niños crezcan y se desarrollen adecuadamente, sin comorbilidades asociadas, sin cuestiones relacionadas o enfermedades crónicas no transmisibles, como se le dicen a esas enfermedades, que bueno, que tienen que ver con los hábitos o con los malos hábitos. A mí me gusta decir siempre en el hospital que bueno, nosotros con nuestros niños cuidamos que los niños no toquen los enchufes, le ponemos protección al balcón, les tapamos algunas situaciones. Bueno, crear un ambiente seguro desde el punto de vista alimentario es cuidarlos también para su futuro, ¿no? Es un peligro más. Entonces, Sin dudas. me parece que desde casa, mejorando y con la educación, aún en situaciones más vulnerables, la educación nos permite acercarnos a hacer una buena elección, ¿no? A veces nos damos cuenta que ciertos patrones alimentarios propuestos por el marketing, propuestos por diferentes líneas de comunicación, hacen que se consuma cierto tipo de alimento que no es indispensable para llevar a cabo una alimentación nutritiva, sin embargo da pertenencia. Y bueno, la educación está también en cómo darle otro uso o destinar cierto dinero o cierta disponibilidad a que haya alimentos saludables o de los que se necesitan todos los días, ¿no? Claro. Teniendo en Y cuenta cuando pensamos, Mariana, en lo consideraciones. que se necesita todos los días, digo, no se necesita más que como bebida el agua y no las gaseosas. Exacto. Es Sí, una de las primeras los lácteos, claro, por ejemplo, ¿no? Agua. Agua sí, para poder tomar. El agua para hidratarse, para tomar todo el tiempo. Las gaseosas no son necesarias en absoluto. No, para los nada. lácteos, para quienes puedan tolerarlo, por supuesto, fundamentales. Frutas, verduras, proteínas, hidratos, y todo lo que podamos elaborar en casa. Me parece que esto es un concepto importante. Nada que venga en paquete cerradito, no, como una línea general. Vos sos la que puede hablar de esto. Bueno, obviamente que todos los lineamientos nacionales e internacionales que van en la prevención o en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad en niños habla de que pasar tiempo en familia, porque eso hace que haga que las comidas sean caseras y se realicen en el hogar. Y obviamente van a tener mejor calidad nutricional y van a tener un valor emocional Claro. dentro del hábito de la familia, que obviamente va a tener mucho más valor agregado que el nutritivo. Pero desde ya pensar en esto de la elaboración a veces es hacer algunos cambios, ¿no? Uno no pretende que de la noche a la mañana las familias cambien sus hábitos. Esto del agua es una gran verdad. Empezar a decir, a veces es cambiar eso, cambiar la bebida, y la familia ya de por sí, o el niño que está en tratamiento, que tiene sus frutos. Estimular la actividad física, no necesariamente tiene que ser practicar un deporte, que a veces es estigmatizante para los niños que no se encuentran con su cuerpo, que tienen problemas, digamos, de movilidad, sino que es algo que les guste, recreativo, que sea regular, que sea actividad física espontánea, le decimos nosotros, sin necesidad de ir a practicar un deporte o entrenarse o competir. La actividad física cotidiana tiene algo que ver, y tratar de incorporar frutas y verduras es algo muy... suele haber cierta resistencia, y a veces habría que preguntarse como papás si realmente los tenemos disponibles todos los días, y eso es una manera de educar. Sí. Los chicos aprenden por imitación, por lo tanto, si está disponible ese alimento, de alguna manera vamos a vencer la resistencia, o confiamos en que se va a vencer la resistencia porque son los alimentos que se consumen en casa. Y a veces adaptarle algún alimento que sea de su preferencia para empezar a sumar uno nuevo y para tratar de empezar a probar otros sabores. Esas son algunas de las cuestiones. A veces que ellos tomen participación en la elaboración de los alimentos también hace esa cuestión de la alimentación un poco más tangible y más accesible.
Nosotros en el hospital en algún momento teníamos talleres de cocina donde enseñábamos a incorporar vegetales y frutas, porque también nos pasaba, bueno, incorporar frutas y verduras, sí, pero a veces la familia no tiene el hábito. Entonces, bueno, ¿de qué manera lo va a hacer? Bueno, determinadas maneras. Entonces, bueno, ahora nosotros en la pandemia nos tuvimos que reinventar y los talleres fueron virtuales y mandábamos recetas por WhatsApp, pero quisimos tratar de acercarnos de alguna manera a estos niños que estaban en tratamiento para que no sufran las consecuencias o para que al menos no se agraven las consecuencias de este confinamiento. Y todos lo que nos dijeron es que lo más difícil fue adherir a aumentar la actividad física, ¿no? Que el resto de los alimentos podían en mayor o menor medida tratar de reducir la presencia de algunos o de aumentar otros, pero la actividad física fue quizás lo más notorio en los hábitos que ya tenían aprendidos o que ya tenían, ¿no? Habían empezado a transitar. Tal cual. Licenciada Mariana Raspini, nutricionista y miembro del equipo de alimentación del Hospital Garrahan, muchas gracias por esta entrevista sumamente enriquecedora, educativa, para tomar conciencia y para seguir trabajando este tema que realmente es muy, muy importante y muy preocupante. Gracias por tu tiempo esta tarde. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Abrazo a la distancia, gracias. Pensaba además, hasta luego, hablemos con los chicos entienden todo, comprenden todo. Si le explicamos la importancia de los alimentos y consultamos a profesionales, como en el Hospital Garrahan, nutricionistas que saben cómo explicarles y hacerles entender la importancia de comer bien, también es otro elemento para poder incorporar. Insisto, un tema muy doloroso también a nuestro país, porque no todos pueden tener este privilegio de comer saludable, porque muchos chicos lamentablemente no pueden comer. Y eso es algo que me duele más que nada en el mundo. Siento que si no destrabamos eso y no superamos eso, todo el resto no tiene mucho sentido. Ojalá podamos ir mejorando ese índice de pobreza y también de que nuestros chicos todos crezcan saludables, porque eso es un derecho y es también una igualdad necesaria. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en Todas las Políticas. Nos encontramos la próxima semana. ANDAR, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.